FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa especial sobre un libro y tengo como invitado a mi amigo Giancarlo. Bienvenido, Giancarlo. Gracias, Natán. Gracias por seguir invitándome. Ya me siento en casa. Claro. Y Giancarlo es el que está encargado de todo el tema de publicaciones de VIH, ¿no? En español. Correcto. Y hoy vamos a hablar de un libro de VIH que salió el año pasado. Y el libro es Manso y Humilde. Esa es la publicidad oficial que estamos haciendo de este libro porque ya tiene un ratito de haber salido, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar tú y yo acerca de, pues, de lo que trata este libro y creo por qué es importante que si alguien puede leerlo, lo haga, porque el tema del corazón de Jesús es un tema que tiende a pasar desapercibido a veces por nosotros, o sea, no pensamos en términos de cómo Él se siente hacia nosotros, cuál es su actitud hacia pecadores. Sí. Y entonces, cuéntame, Giancarlo, un poquito acerca de este libro. Tú tuviste una entrevista con el autor, con Dane Ortlund, hace poco. Sí. Cuéntame un poquito acerca del libro. ¿Por qué es que ha tenido el impacto que ha tenido hasta ahora? Porque realmente ha sido un libro que realmente ha causado un impacto en muchas iglesias, en muchos cristianos desde que salió. Y tú has tenido la oportunidad de inclusive preguntarle a Dane exactamente eso. ¿Por qué es que él cree que este libro ha tenido la aceptación y el impacto que ha tenido hasta el día de hoy? Sí. Bueno, el libro en español salió en octubre, pero yo asumo que apenas está llegando a Latinoamérica. Finalmente tarda como 2 o 3 meses en llegar para allá. Digo, la gente que lo compra en Amazon o en línea, a lo mejor lo tuvo acceso antes, ¿no? Pero a lo mejor apenas está llegando a nuestros países en Latinoamérica. Y sí, el libro para mí es libros cristianos de lo mejor que he leído en la última década. Y la verdad es que yo pienso que fue una diosidencia el cómo se dio todo, porque el libro sale en febrero del año 2020. Sí, cuando apenas estaba empezando lo de la pandemia, la gente todavía empezaba a asustarse mucho. Y este libro cae en una época donde había mucho temor, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucha ansiedad, ¿no? Y también hay una introspección de ver hacia adentro y qué está pasando allá adentro, ¿verdad? Con todas las emociones y el pecado, lo que pueda haber. Entonces, cuando llega este libro, para mí, en lo personal, para mí tuvo un golpe muy fuerte, porque yo tiendo a la ansiedad y este libro me trajo paz. En tiempos difíciles. Eso es desde una experiencia personal, pero yo asumo que eso le pasó en diferentes facetas o diferentes formas a mucha gente, porque todos estamos experimentando esto, ¿no? Y fuera de eso, aparte el libro es bastante bueno. El libro aborda un tema que yo creo que mucha gente ya lo conocía, sí. Jesús es empático, Jesús es nuestro sacerdote, ¿verdad? Que nos representa ante el Padre, pero lo que hace Dane lo hace de una forma magistral, es ir a textos bíblicos clave, como el de Mateo, yo soy manso y humilde de corazón, pero también interactúa con voces de los puritanos, sobre todo creo que es Thomas Brooke con el que interactúa más. Y esa interacción creo que funcionó muy bien para comunicar este mensaje de que, o sea, si eres pecador, Cristo está de tu lado, no está, o sea, si eres creyente, tiene empatía y quiere que vengas con él, ¿verdad? Eso por otro lado, y también yo pienso que, sinceramente, aunque he estudiado teología y todo, nunca me había puesto a pensar
en que el corazón de Jesús es reactivo al pecado, es decir, en su ira, es parte de su naturaleza, pero no es quien es realmente de corazón, es una reacción. Y Claro. quien es de corazón es un Dios que ama y que está preocupado por el pecador y que quiere estar cerca de él. Entonces nunca me había puesto a pensar así de forma tan profunda como cuando leí este libro y la verdad es que me ministró mucho. Sí. Porque lo que dice Dane en el libro es, este es el único versículo en toda la Biblia Sí. que de hecho describe el corazón de Jesús, ¿no? No, no está, creo que, no me acuerdo cuál es la frase que usa, pero dice, no, no se describe a sí mismo como estricto y duro, ¿no? Ujú. O enojado o sea, en cuanto a su corazón, la esencia de quién es él. Ya. Y eso es lo que de ahí toma para decir, manso y humilde es la esencia de quién es Jesús, pero no nada más es... Porque creo que la tendencia de algunos podría ser, la crítica hacia este libro podría ser, estás haciendo mucho de un solo versículo. Estás tratando de crear todo un libro acerca de un solo versículo de la Biblia, pero lo que él dice es, no, de hecho, si tú vas al Antiguo Testamento, Ujú. y creo que la mayor parte del libro pasa en el Antiguo Testamento, mostrando Sí. que de hecho el corazón de Dios en el Antiguo Testamento Ujú. es también el manso y humilde. O sea, es una descripción también de esa misma esencia de Dios hacia los pecadores. Entonces, por ejemplo, tardo para la ira, Ujú. ¿no? Grande en misericordia, no me deleito en la destrucción de los pecadores, o sea, lo que quiero es que se arrepientan y vengan a mí. Y entonces muestra una y otra vez que esa es la esencia del corazón de Jesús y de Dios, y que no es nada más un tema, un concepto aislado de un solo versículo Sí. en la Biblia, sino de hecho es la narrativa completa de la Biblia que está describiendo a Dios de esa manera. Sí, ahora, ¿sabes? Otro factor tal vez que ayudó mucho a que se recibiera, sobre todo en nuestros círculos reformados, Reformada. sabes que la historia siempre va en péndulos, ¿no? O sea, Ujú. se carga a un lado y luego se carga para el otro. Yo creo que en las últimas 2 décadas habíamos enfatizado mucho La ira. la elección y que Dios está irado contra Ajá. los vasos de ira y que es parte de la Sí. teología. Pero creo que nos habíamos olvidado un poco de este corazón de Jesús que realmente se preocupa y tiene empatía por el pecador. Entonces es bueno tener esas tensiones porque esas tensiones están en la Biblia. El Dios que Claro. está irado y el Dios que también que es un Dios de amor. Pero te digo, lo profundo de este libro es que me mostró que en su corazón no hay ira. La ira es una reacción a Ujú. injusticias, pero en su corazón sí está, en su mera esencia, está un corazón manso y humilde. La manera en que yo lo entendí en el libro era como que está el juicio de Dios, ¿no? Y Ujú. su ira contra el pecado, pero que su misericordia y su gracia y su amor y su compasión sobrepasan ese juicio de alguna manera para poderlo refrenar, Ujú. ¿no? Para poder eh, no destruir el mundo desde el primer momento en el que pecamos, ¿no? Y condenar a toda la humanidad desde que la humanidad se rebeló. Sí. Entonces, todo lo que estamos viendo revelado a lo largo de la historia es eso, es la misericordia y la gracia de Dios sobrepasando su, su juicio inmediato, Ujú. ¿no? Sobre el pecador, donde normalmente pensarías, bueno, si hemos pecado, Dios es completamente justo en ejecutar juicio sobre ese pecado, pero hay algo más grande en él que se está queriendo manifestar, que es su gracia y su misericordia, y por eso está retardando su juicio. Ujú. Y habla acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, 400 años, ¿no? Desde Abraham hasta la destrucción de varias de las civilizaciones de los cananeos y Así es. siempre mostrando ese retraso en dar oportunidad a que se arrepientan. Sí. Creo que esa es una de las cosas que a mí empezando a reflexionar sobre eso, pensé, creo que si solo ves el lado de la ira de Dios y de su juicio, lo cual es importante ver, Ujú. porque como vemos siempre el Evangelio son buenas noticias y
para que haya buenas noticias tiene que haber malas noticias primero, ¿no? Correcto. Pero realmente tienes que ver que la gracia de Dios tiene que ser mayor, la misericordia de Dios tiene que ser mayor, para que de hecho el evangelio se pueda experimentar. Ujú. O sea, tiene que haber esta intencionalidad de parte de Dios para mostrar su corazón hacia nosotros Ujú. y de esa manera experimentar su misericordia, porque si no, ya no estaríamos aquí, Así es. ¿no? Esa es la realidad. Entonces, creo que eso es una de las cosas que a mí um, o sea, que una y otra vez al estar leyendo este libro me, me quedaba claro, era Dios, y creo que así lo dice en el libro, nunca puedes exagerar Ujú. la compasión y la misericordia de Cristo. Ujú. O sea, no puedes ser demasiado, no puedes ser, ¿cuál sería la palabra? Hiperbólico, ¿no? Ujú. En tu manera de expresar la compasión de Cristo, porque hay algo que a mí me llamó la atención, son cosas que surgen en el libro que te hacen pensar, ¿no? Sí. Habla acerca de la compasión de Jesús, ¿no? Creo que con el leproso. Ujú. Sí. Y algo que él dice es, todos nosotros hemos experimentado compasión en algún grado. Entonces cuenta él alguna historia donde él ve a alguien o inclusive hasta un animal, ¿no? Ujú. Ah, si tú ves sufrimiento en otra persona o en otro ser viviente, inclusive, sí hay un sentido de compasión que surge dentro de ti. Ujú. Pero él habla sobre la manera en que Jesús habría experimentado esa compasión. Ujú. Y él dice, realmente tienes que imaginar Jesús sin pecado, sin las restricciones que el pecado tiene sobre nuestros sentimientos o cómo afecta nuestras verdaderas emociones. Ujú. ¿Cómo habría sido la compasión de Jesús sin la manera en que el pecado afecta cómo sentimos compasión? Ujú. ¿No? Entonces sería la compasión de Jesús es en un grado supremo que no comprendemos nosotros, que nunca hemos experimentado nosotros. Ujú. Am, es página 109. Dice, ¿cómo sería que un hombre sin pecado, con emociones completamente funcionales, contemplara a ese leproso? El pecado contuvo mis emociones de compasión, o sea, él hablando de su experiencia. ¿Cómo sería la compasión sin esa restricción? Eso es lo que Jesús sintió, compasión perfecta y sin restricciones. Sí. Entonces, eso para mí fue o sea, pensar en esas cosas creo que es lo que pasa cuando lees este libro, que son cositas así que nunca habías pensado a lo mejor de esa manera, Sí. pero que sí son significativas, Sí. porque te muestran algo que es mucho más grande que lo que te imaginas acerca de Cristo. Sí, y creo que le ministra a mucho tipo de personas, porque está el cristiano, e incluso el no cristiano que dice, ya pequé tanto que ya no, o sea, ya no tengo la última gota de misericordia, ya no me alcanza. Pero Ujú, la gente que lee, que viene a este libro con esa actitud, yo creo que es tanta la evidencia de la misericordia de Cristo y de Dios en el Antiguo Testamento que la verdad es que es un manantial en el desierto el poder entender esa verdad. Y por el otro lado está también el que tiende más a autojustificarse, ¿verdad? Y tener ujú, una postura de sí mismo más alta de la que debe tener. Yo pienso que el libro también ministra a ese tipo de personas porque te dice, "Ah, el corazón de Cristo es misericordioso, pero fíjate qué tipo de personas sí rechaza. A la que piensa que está ujú. llena de sí mismo, pero su corazón está con el que sabe que está quebrantado, que no puede con su vida. Mm, ujú, Y eso, creo que por eso tuvo mucho alcance. En inglés han pasado 1 millón de copias ya distribuidas. O sea, es una ujú. cantidad impresionante. Y bueno, esperemos que en español también llegue a esos números, ¿no? Porque aparte de que nosotros lo publicamos y que me siento orgulloso del trabajo que hicimos, de verdad pienso que es un libro que es muy necesario. Ujú, Por eso que mencionaba, esos dos tipos de personas pueden romper paradigmas de lo que piensan de ellos mismos, ¿no?
Claro, y al final del día, todo el meditar en estas realidades acerca de quién es Dios, porque creo que eso es siempre lo que necesitamos, comenzar entendiendo quién es Dios, Sí. porque eso te da una perspectiva de cómo acercarte a Él, ¿no? Y entonces, eh, porque él habla de las relaciones humanas, ¿no? O sea, como dice, tú te acercas con un amigo o tú te acercas con alguien que es muy cercano a ti para abrir tu corazón, pero dice, pero nadie realmente te conoce Ujú. o nadie realmente te va a amar o te va a entender como Dios te ama o como Dios te entiende. O como Dios tiene compasión de ti, o como Dios te ha mostrado misericordia. O sea, no hay ninguna relación humana que se compara. Entonces, cuando estás pensando en esas cosas y entendiendo realmente quién es Dios, eso te anima a acercarte a Él de una nueva manera, ¿no? Ujú. Porque empiezas a decir, bueno, si ese realmente es el corazón de Dios para mí, entonces tengo mucho más confianza para acercarme a Él, Claro. que es lo que Él muestra de, por ejemplo, del libro de Hebreos, ¿no? Ujú. Hebreos muestra a Jesús de esa manera, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino alguien que ha experimentado lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Entonces, el autor de Hebreos nos anima, entonces, acerquémonos pues con confianza delante del trono de gracia. Y entonces, eso es el corazón del libro, ¿no? Es animándote a acercarte a Dios Sí. una vez que has entendido su corazón y cómo Él se siente con respecto a ti. Ujú. Entonces te acercas de una nueva manera, como con un nuevo sentido de cercanía, de, de confianza acerca de cómo va a responder ante tu corazón, como decías, Sí. quebrantado o necesitado, ¿no? Sí. No sé, hay esas tantas cosas que quisiera decir acerca del libro, Sí. pero esas son algunas de las maneras que yo lo resumiría. Sí, creo que es un buen resumen. Y una de las preguntas que le hice a Dane, y también lo podemos conversar acá, es las implicaciones, ¿no? Tú eres pastor, Dane es pastor, yo ya no estoy de pastor, pero viví por eso también. Pero imagínate Ujú. las implicaciones que tiene el tener esta teología. Yo creo que nuestra consejería se vería muy diferente. Claro, Nuestra claro. santificación se vería muy diferente. El Ujú. saber que podemos acercarnos a un Dios que ya lo sabe todo y que también tiene un corazón que es empático, ¿no? Pero no sé si has leído este libro con la iglesia o apenas lo acabas de leer, pero creo que sería un ejercicio interesante el poder leerlo Ujú. con la iglesia y ver cómo eso afecta, ¿no? Sí, nosotros lo hemos estado recomendando Sí. a los diferentes miembros y grupos de discipulado de la iglesia, am, para que otra vez sea un tema de conversación también constante entre los miembros, ¿no? Esa es una manera de animarnos entre nosotros, ¿no? Pensando en estas características de Dios hacia nosotros. Cuando has estado meditando sobre eso, sí, sí afecta la manera en que puedes aconsejar a alguien Ujú. que está viviendo diferentes situaciones de tribulación, como mencionabas, todo esto de la pandemia ahorita y el Ujú. temor que hay en los corazones de las personas. Y bueno, siempre va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y creo que, otra vez, partiendo de el carácter de Dios, de los atributos de Dios mismo, podemos tener una nueva percepción sobre las cosas que estamos enfrentando en nuestras vidas y de cómo Dios quiere lidiar con esas cosas en cada uno de nosotros. Así es. Sí. Hay algunos de los pasajes en particular que ah, me encanta cómo se explican. Por ejemplo, el de Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones 3. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Sí. Ese es. O el de Oseas. ¿Cuál es el de Oseas? El de. um, Creo que está ahí mismo en ese capítulo, ¿no? Oseas 11. sí. Oseas 11:2. ¿Cómo podré Ah, sí. abandonarte, Efraín? Ah, Si sí. te entregaré yo a Israel, ¿cómo podré hacerte como Atma o ponerte como cebolla? Mi Ujú. corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira y ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.
O sea, mucho del libro pasa desarrollando, inclusive qué tan sorpresivos son esos pasajes, ¿no? O sea, él dice a veces la manera en que estás viendo en todo el contexto, normalmente estás viendo el juicio de Dios y la manera en que va a ejecutar su juicio y todo, y de repente tienes un pasaje así, donde hay todo un cambio de perspectiva acerca o un contraste con el juicio de Dios, mostrando su misericordia y mostrando cómo está queriendo mostrar su misericordia a una nación que merece su juicio. Yeah. A mí, recientemente, últimamente que he estado predicando el libro de Isaías, esa es una de las cosas que ves constantemente. Juicio y salvación. Juicio, salvación. Sí. Juicio, salvación. O sea, siempre está siendo contrastado. Sí vienen estos pasajes con palabras y con conceptos del juicio y de la ira de Dios de una manera muy explícita y gráfica inclusive, pero de repente también de la misma manera se contrasta la manera en que quiere mostrar misericordia, amor, compasión para el remanente, para aquellos que son escogidos por Él, donde quiere mostrar esta misericordia de una manera muy real. Así es. Y si tú lees este libro y meditas sobre todos estos pasajes, vas a empezarlo a ver de una manera más clara, creo yo, cuando lees la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, estos contrastes. Creo que un buen ejercicio sería apuntar todos los pasajes que menciona Dane, porque realmente lo que hace es como una teología bíblica. Empieza con Mateo, pero después, como dices, va al Antiguo Testamento y pasa por ahí, te enseña pasajes claves de Isaías, Amós, Oseas, y después va hasta Hebreos también. Hay como una línea teológica ahí que puede uno seguir. Sería interesante poder armar esa teología bíblica del corazón de Jesús. Sí, y al final creo que eso es lo que estamos siempre buscando, ser fieles a lo que dice la Biblia, ¿no? Que tú puedas ver que realmente lo que está en este libro es lo que está en la Biblia, no es nada más la idea de una persona que está tratando de ser muy motivacional o animar a la gente nada más, ¿no? Realmente está tratando de ser fiel a las Escrituras. Y como dices, no es nada más que cita de la Biblia a lo largo de todo el libro, sino que también toma diferentes autores de diferentes periodos de la historia de la iglesia para mostrar que de hecho esto es lo que la iglesia cristiana ortodoxa siempre ha creído acerca de Dios. Que es el corazón, la esencia de quién es Dios es su compasión, su amor y su misericordia para con la humanidad. Que ahí está el centro, o sea, ese es el punto de partida, digamos, para todo lo que hace. Así es, sí. Sí, es un gran libro, tío. Yo creo que es para mí el libro de la década, o sea, por lo que significó en este tiempo y por la forma en cómo lo ha escrito Dane, cómo ha abordado el tema, me parece que va a ser un clásico de nuestros tiempos. Pues queremos animar a todos a que lo compren, a que lo lean. Realmente sí va a ser de ánimo. O sea, al final así es como te sientes al final, animado, sí, ¿no? Sí. Te sientes confortado, te sientes refrescado en la meditación de la esencia y el carácter de Dios mismo y de esta relación que podemos tener con Él. O sea, y por eso creo que este libro de Dane reconforta, primero que nada, a los cristianos que ya están seguros en Él y que están luchando contra su pecado. O sea, si tú ya estás seguro en Él, entonces acércate a Él, porque ya te demostró que tanto te ama en Jesús, ¿no? Y creo que al incrédulo le muestra qué tipo de amor se encuentra en Jesús, no solamente en Jesús, sino en todo el Antiguo Testamento, que a veces puede haber esa dicotomía en la mente de mucha gente, el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, pero la verdad es que el corazón siempre ha estado ahí. La ejecución de su ira ha sido diferente en diferentes épocas de la historia, pero su corazón de salvación siempre ha estado ahí a lo largo de la Biblia y hasta nuestros días. Claro. Pues
Gracias, Giancarlo. Creo que nada más queríamos poder platicar suficiente acerca de este libro como para interesar a todos a meterse y profundizar en estas verdades que son desarrolladas aquí y que sabemos y estamos seguros que va a ser de bendición si es que lo hacen. Sí. No sé cómo funciona esto, pero sería bueno regalar 5 libros. La editorial lo puede enviar. Ya nos dirás tú cómo lo quieres manejar, pero regalemos unos 5 libros para la audiencia. Ok, sí, pues vamos en conexión con el programa, los que estén escuchando el programa, vamos a poner ahí alguna dinámica para que puedan ganarse uno de los libros. Perfecto, me parece. Pues gracias, Giancarlo. Creo que la publicación del libro y todo lo que representa la meditación de las verdades que están en este libro son de bendición para la iglesia y creemos que son tan importantes, así que esperamos que la conversación que tuvimos hoy anime a la gente a leerlo. Así es. Gracias, Natán, un placer siempre. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.